A escasos 2 días para las nuevas elecciones en España, con un gobierno en funciones, ¿cómo lo ven desde Europa? Pues Cristina Maestre, eurodiputada socialista, acaba de llegar de Bruselas y hoy está en los estudios de COPE Ciudad Real. Cristina, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, Encantada pues, de saludarles. Muy bien, bienvenida también. ¿Cómo se ve desde Europa la situación de nuestro país con un gobierno en funciones, 4 elecciones generales en un mismo año y por primera vez habrá 2 elecciones generales en un mismo año? Doble récord, ¿no? Bueno, en Europa están muy pendientes de lo que pasa en España por diferentes motivos. Algunas cuestiones son, por así decir, muy ruidosas, como puede ser el conflicto que hay en Cataluña, y de eso también nos transmiten su preocupación. Y también están pendientes de las elecciones. Cuando fuimos a elecciones en mayo, en Europa hubo muchísima expectación con lo que había pasado en España. Habíamos ganado las elecciones europeas, también habíamos ganado antes las elecciones generales, pero en las elecciones europeas los ciudadanos volvieron a decir clarísimamente que querían una mayoría socialista en Europa, y eso tuvo muchísima repercusión porque conseguimos ser, en toda la familia europea socialista, el país con mayor porcentaje de apoyo ciudadano, y eso fue en su momento tan importante que incluso se trasladó en las responsabilidades que ejercimos en Europa. No en vano, nuestra máxima representante en el grupo europeo socialista es Irache García, que es fue nuestra cabeza de delegación, y ahora es pues la que preside el grupo y dirige el grupo socialista de los europeos. Y yo creo que es un ejemplo de la fortaleza que demostró el Partido Socialista en Europa. Y ahora pues asisten pues con mucha expectación a lo que está pasando en España, porque necesitamos un gobierno, necesitamos un gobierno estable. Hay muchísimas cuestiones europeas, muchísimas transposiciones de directivas europeas, y hay cuestiones muy importantes que España tiene que transponer, y también iniciativas que tiene que liderar en Europa. Y sobre Cataluña nos están preguntando también. Fíjese, nosotros estamos ensimismados en lo que pasa en España porque es muy preocupante lo que ha pasado últimamente, y porque es verdad que estamos, entre otras cosas, intentando pues hacer entender a aquellos que quieren ejercer la violencia que con la violencia y faltando a la ley no vayan a encontrar ningún tipo de reciprocidad. Sin embargo, en Europa hay incluso que perciben que poco menos que España es un país en el que la democracia no está asentada. ¿Por qué está pasando esto? Pues ha pasado esto porque una parte, y cuando digo una parte me refiero al independentismo, ha ejercido un papel muy activo de traslación de su posicionamiento, que es sesgado, que es erróneo, que no es cierto, pero que les ha hecho victimizarse en algunos sectores de Europa. Al otro lado, durante muchos años, porque esto no se cuece en unos meses, no había ningún gobierno que explicara en las instituciones europeas qué estaba pasando en Cataluña. Y ahora, que a raíz de la sentencia pues se ha exacerbado todo en Cataluña y que es noticia internacional, nos preguntan directamente, incluso han interpelado al gobierno de España para que explique, porque a veces algunos creen que España poco menos que es una democracia de segunda, y no es así. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque nosotros pensamos, con lo que está pasando en Europa, que en el tema catalán, en determinados momentos, cuando gobernaba Rajoy, se abandonó nuestro papel en Europa. No se hizo lo que se tenía que hacer para explicar la situación que había en nuestro país, y fruto de eso es que en algunas ocasiones tengamos que hacer ahora un ejercicio extraordinario de traslación, de explicación, de pedagogía con otros partidos políticos, muchos, pues el Partido Popular Europeo, el Partido Socialista Europeo, quiero decir que no son grupos minoritarios que están diciendo, oye, ¿esto que está pasando en España es verdad? Y lógicamente pues tenemos que hacer un ejercicio de pedagogía, y en eso estamos. Cristina, vamos a hablar de economía, que va casi siempre de la mano de la política. Tenemos 2 noticias, una buena y otra mala. Vamos a empezar por la mala. Bruselas ha corregido a la baja la previsión de crecimiento para España en 2019 en 4 décimas. Se espera que crezca un 1,9% este año y un 1,5% en 2020. Evidentemente, causas pues el enfriamiento económico también del conjunto de la eurozona, pero también esa incertidumbre de la situación aquí en nuestro país, ¿no?
Si más o menos está en la línea de lo que decía el Gobierno, con alguna matización concreta, que es cierto, pero es cierto que también que España está creciendo por encima de la media europea y eso es un dato significativo, pero no es óbice para obviar que estamos a las puertas de un momento económico de incertidumbre, que no sabemos aún las dimensiones, pero que tiene que hacernos entender a todos, y especialmente en España, después de toda la experiencia vivida, que efectivamente necesitamos estabilidad económica para poder tener estabilidad política. No sé si lo he dicho, creo que lo he dicho al revés. Sí, necesitamos estabilidad política para poder tener estabilidad económica. Por lo tanto, sabemos lo que tenemos que hacer. Si sabemos lo que tenemos que hacer, faltan 48 horas para ir a votar. Los ciudadanos tienen que ir a votar, tienen que ejercer su derecho al voto y tienen que participar en unas elecciones que son cruciales y que ojalá de una vez por todas, a partir del día 11, podamos trabajar, quienes tengamos la mayoría, quienes seamos capaces de encontrar el apoyo de otras fuerzas políticas, pero ante todo que seamos capaces de demostrar a los ciudadanos que hemos aprendido de la experiencia pasada y que sí, que todos los partidos políticos de este país nos vamos a poner de una forma u otra manos a la obra para que ya no haya más bloqueo, porque necesitamos hacer muchísimas cosas. Bueno, vamos con la buena noticia económica. Usted además es miembro de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con la República Popular China. Esta semana la Unión Europea y China han logrado un acuerdo histórico, todo un avance para proteger nuestros productos agroalimentarios de imitadores y hacerlos más competitivos. Y aquí sí nos beneficia bastante en productos claves de nuestra región, de Castilla-La Mancha. Pues sí, porque y más después de lo que pasó hace un mes con bueno, pues esa guerra comercial que lleva Estados Unidos con el mundo y esa política arancelaria en la que, por cierto, estamos trabajando y no hemos terminado. Estamos en ello también para buscar vías de compensación a nuestros productores en España, también en Castilla-La Mancha, que se ven afectados por esta decisión de Donald Trump. Pero esto que hemos celebrado esta semana, que es un acuerdo importantísimo, es un acuerdo histórico entre China y la Unión Europea, va a permitir que seamos más fuertes, que seamos más competitivos y va a ser, yo creo que también es una defensa de la calidad de nuestros productos. Yo creo que eso nos hace más visibles, nos hace más fuertes. Y evita precisamente eso, que se copien o que se imiten o que se usurpen las identidades de productos tan importantes como el vino, que en Castilla-La Mancha es fuente de riqueza. Quiero dar una cifra que es muy importante, a modo de ejemplo. El 37% de todo lo que exportamos a China es vino. Es bebida alcohólica y eso arroja un resultado muy importante en la economía de un sector que para nosotros es vital. El sector agroalimentario de Castilla-La Mancha es importantísimo. En concreto, el vino, el queso manchego, tienen un valor añadido que es que es un producto único. Somos los mayores exportadores del mundo de queso manchego. Pues, efectivamente, por las características propias que tiene nuestro queso. Y eso de que en China reconozcan como una indicación geográfica protegida que está incluida en un listado que es de 100 productos, pero 100 productos en toda Europa. Quiero decir que es un logro importantísimo. Y también el vino de Valdepeñas, el vino de La Mancha, que tengan esa consideración en este acuerdo es muy, muy importante. Estos últimos años el mercado chino se ha abierto de una forma exponencial. El año pasado, en este año, en el año 19, el primer semestre, se han casi doblado las exportaciones a China. Por lo tanto, es una fuente de riqueza para nosotros y es una fuente de mercado abierta y en continuo crecimiento. Y sin duda va a tener unas grandísimas y muy beneficiosas repercusiones. Quiero decir también que no se acaba en esto. Esto es un acuerdo que hemos solidificado en esta semana, pero que seguimos trabajando para que se sigan incorporando más productos españoles y castellano-manchegos. Por lo tanto, espero que en próximas fechas sigamos incorporando con mucho trabajo y esfuerzo, porque no es fácil, pero sigamos incorporando nuevos productos tanto nacionales como castellano-manchegos. Por ejemplo, la cuchillería de Albacete o la cerámica de Talavera. Por ejemplo, porque no todos son indicaciones geográficas protegidas de carácter agroalimentario. Para nosotros el cuchillo, por ejemplo, la cuchillería de Albacete es
importantísima y, por supuesto, tiene el riesgo de ser copiada, imitada o usurpada, y necesitamos fortalecer el sector, o la cerámica de Talavera, o incluso otros productos tan magníficos o tan importantes como puede ser el aceite, que también tiene muchísimo peso en el sector agroalimentario. Por lo tanto, seguimos trabajando, pero esto ya es un punto de partida muy importante para nosotros. Bueno, de momento este acuerdo entrará en vigor a finales de 2020 y tampoco olvidamos que hay más de 600 empresas agroalimentarias castellano-manchegas que exportan a China. Pues Cristina Maestre, eurodiputada del Partido Socialista, de verdad, gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en La Mañana de Herrera. Muchísimas gracias, un placer.